Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde el drama y el amor se dan la mano. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para explotar porque, madre mía, lo que os traemos hoy es de infarto. Si eres como yo y te tragas cada novelita turca, cada alfombra roja y cada cotilleo jugoso, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y más deseadas del panorama turco e internacional, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los mismísimos Serkan Bolat y Eda YLDZ, pero en la vida real, o al menos, eso es lo que todos queremos creer, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar de un rumor que ha sacudido los cimientos de Internet, un rumor que ha hecho que las redes sociales exploten, un rumor que nos tiene a todos con el corazón en un puño y los dedos cruzados. Una supuesta propuesta de matrimonio pública que te dejará sin aliento. Así que agarraos fuerte, preparad las palomitas y aseguraos de que nadie os interrumpa porque esto va a ser épico. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al drama, al romance y a la especulación, no os olvidéis de suscribiros al canal. Ya sabéis, activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras bombas informativas. Prometo que intentaremos no defraudaros y traer siempre el chisme más jugoso y mejor documentado. Ahora sí, vamos al lío. La verdad es que desde que Kerem y Hande protagonizaron Sen Kalkapm, Love is in the air, la química entre ellos traspasó la pantalla. Vamos, que hasta el más sordo podía oír los tambores de guerra del amor. Durante el rodaje, las miradas, las sonrisas cómplices, los jueguecitos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Y efectivamente, después de meses de rumores y negaciones a medias, lo confirmaron. Éramos felices, lo sabíamos, pero necesitábamos la confirmación. Y la relación fue como un cuento de hadas, viajes espectaculares, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor que hacían suspirar a cualquiera. Eran la pareja perfecta. Eran el Serkan y la Eda que todos queríamos creer que existían en la vida real. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y la noticia de su ruptura fue un jarro de agua fría para todos sus fans. Fue un shock. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto la magia? Se especularon mil cosas, que si las agendas apretadas de ambos, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas. Lo de siempre. Pero ninguno de los dos dio detalles, lo que alimentó aún más las teorías conspiratorias. Y así fue como la llama del amor entre Kerem y Hande, al menos públicamente, se apagó. Pero, ¿se apagó de verdad? Porque últimamente han estado circulando rumores, cada vez más insistentes, de que podrían haber retomado su relación. Sí, lo que oyes. Que el amor, cual ave fénix, ha resurgido de sus cenizas. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, en lugares discretos, intentando pasar desapercibidos, pero claro, con la legión de fans que tienen, es casi imposible. Y aquí es donde entra la bomba de la que os hablaba al principio del vídeo. Según varias fuentes, algunas de ellas bastante fiables, aunque ya sabéis que en este mundo del cotilleo hay que tomarlo todo con pinzas, Kerem le habría propuesto matrimonio a Hande en público. En un lugar precioso, romántico y lleno de significado para ambos. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Dónde fue esta supuesta propuesta? Algunos dicen que fue en una playa paradisíaca durante unas vacaciones secretas. Otros que fue en un restaurante con vistas espectaculares a Estambul, la ciudad que los vio nacer como pareja. Y la teoría más rocambolesca, pero también la más emocionante, es que fue durante un evento benéfico al que ambos asistieron. Imagínate la escena. Todos los focos apuntando a ellos y, de repente, Kerem se arrodilla y le pide la mano a Hande. Sería un momentazo histórico. Pero, ¿qué dijo Hande? Pues aquí es donde la información se vuelve aún más confusa. Algunos dicen que dijo que sí, entre lágrimas de emoción. Otros que se quedó en shock y no supo qué responder. Y otros que le pidió tiempo para pensarlo. ¿El misterio es absoluto? Lo que sí parece claro es que la propuesta, sea donde sea y haya sido como haya sido, fue pública. Es decir, que hubo testigos. Y esos testigos obviamente han hablado. Pero cada uno cuenta la historia a su manera, lo que hace que sea muy difícil saber qué pasó realmente. Pero, ¿qué Kerem habría elegido hacer una propuesta pública? Bueno, aquí podemos especular un poco. Quizás quería demostrarle a Hande lo mucho que la ama y lo comprometido que está con la relación.
Quizás quería silenciar los rumores y dejar claro que están juntos y más felices que nunca. O quizás simplemente es un romántico empedernido y quería crear un momento inolvidable para ambos. También hay que tener en cuenta la personalidad de ambos. Kerem siempre ha sido muy extrovertido y espontáneo. Mientras que Ande es un poco más reservada y discreta. Así que una propuesta pública podría ser más del estilo de Kerem que de Ande. Pero claro, si Ande realmente lo ama, quizás le haya parecido un gesto precioso y significativo. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que vamos a tener boda a la vista? ¿Significa que Kerem y Ande van a volver a ser la pareja de moda? ¿Significa que nuestros sueños de verlos felices para siempre se van a hacer realidad? Pues, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta historia nos tiene enganchados y que vamos a seguir investigando hasta el final. Vamos a buscar más fuentes, vamos a analizar cada foto, cada comentario, cada gesto. No vamos a parar hasta que tengamos la verdad absoluta. Y mientras tanto os invito a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Creéis que Kerem y Ande han vuelto? ¿Creéis que se van a casar? ¿Qué pensáis de la propuesta pública? Queremos saber vuestra opinión. Y no os cortéis, Aquí somos todos amigos y podemos hablar libremente de nuestros chismorreos favoritos. En resumen, hoy hemos analizado el rumor bomba de la supuesta propuesta de matrimonio pública de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Hemos repasado su historia de amor, su ruptura, los rumores de reconciliación y las diferentes versiones de la propuesta. Y aunque no tenemos una confirmación oficial, la verdad es que la historia es tan jugosa que no podíamos dejar de compartirla con vosotros. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y recordad, si queréis estar al día de todas las novedades sobre Kerem y Ande y sobre todas vuestras parejas favoritas, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita. Y por último, pero no menos importante, dadle like a este vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos y familiares. Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Y no os olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco, aquí empieza la ampliación de la noticia, manteniendo el tono asterisco asterisco. Pero esperad. Que la cosa no acaba aquí, mis chismosos. Como bien sabéis, aquí en nuestro canal no nos conformamos con la superficie, nos sumergimos hasta el fondo del océano de los cotilleos. Y hoy vamos a bucear en las profundidades de esta supuesta propuesta. Primero hablemos un poco más sobre los posibles escenarios. La playa paradisíaca, qué cliché tan romántico. Imaginaos a Kerem y Ande caminando por la arena blanca, el sol poniéndose en el horizonte, la brisa marina acariciando sus rostros. De repente Kerem se detiene, saca una cajita con un anillo deslumbrante y le hace la pregunta. ¡Ay, me derrito! Pero seamos realistas, una playa paradisíaca es un lugar demasiado obvio para una pareja como ellos, que intenta mantener un perfil bajo, aunque les dure poco. Además, ¿cómo consigues mantenerlo en secreto con tantos turistas y fotógrafos ávidos de exclusivas? Casi imposible. Luego está la opción del restaurante con vistas a Estambul. Estambul, la ciudad del amor. Un restaurante elegante con música suave, velas y una vista impresionante del Bósforo. Un ambiente perfecto para una declaración de amor. Esta teoría tiene más peso, ya que se dice que ambos han sido vistos cenando juntos en varios restaurantes exclusivos de la ciudad en las últimas semanas. Y quién sabe, quizás uno de esos restaurantes fue el escenario de la gran pregunta. Además, Estambul es su hogar, el lugar donde su amor floreció. Sería un gesto muy significativo. Pero esperad que aún hay más drama. La teoría del evento benéfico es, sin duda, la más jugosa. Imaginaos la expectación, las cámaras, los flashes. Y en medio de todo ese glamour, Kerem se arrodilla ante Ande. Sería un bombazo mediático. Esta teoría cobra fuerza porque efectivamente ambos asistieron a un evento benéfico hace poco. Y aunque no se les vio interactuar directamente, varios testigos aseguran que hubo miradas cómplices y un ambiente de tensión palpable. Quizás Kerem estaba esperando el momento adecuado para hacer la propuesta. O quizás Ande lo estaba esperando a él. Ahora, analicemos el anillo.
Porque obviamente si hay propuesta, tiene que haber anillo. Según fuentes cercanas a la pareja y a sus joyeros, Kerem habría encargado un anillo de diamantes espectacular, diseñado especialmente para Hande. Se dice que el anillo es de oro blanco con un diamante central de corte esmeralda rodeado de diamantes más pequeños. Una joya digna de una reina. Y por supuesto el anillo tiene un significado especial. Se rumorea que Kerem eligió el diamante de corte esmeralda porque es el favorito de Hande y que los diamantes más pequeños representan a su familia y amigos. ¡Qué bonito! Pero, ¿y si todo esto es un invento? No podemos descartar esa posibilidad, mis chismosos. En el mundo del espectáculo, los rumores son una herramienta muy poderosa para generar expectación y mantener a los fans enganchados. Quizás Kerem y Hande o sus representantes están alimentando este rumor para promocionar un nuevo proyecto juntos. O quizás simplemente se están divirtiendo con la situación. Nunca se sabe. Sin embargo, hay algo que me dice que esta vez el rumor tiene fundamento. He estado revisando las redes sociales de ambos y he notado algunos cambios sutiles en su comportamiento. Hande parece más radiante y feliz de lo habitual, y Kerem ha estado publicando mensajes crípticos sobre el amor y el destino. Podría ser una coincidencia, pero no lo creo. Además, he hablado con algunos contactos que tengo en la industria del entretenimiento turco y me han confirmado que efectivamente Kerem y Hande han estado pasando mucho tiempo juntos últimamente. Se les ha visto en cenas románticas, paseando por la playa e incluso visitando casas juntos. Podría ser que estén buscando un nuevo hogar para empezar una vida juntos. Pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿dijo Hande que sí? Esa es la clave de todo este misterio. Y como os dije antes, las versiones son contradictorias. Algunos dicen que sí, que se emocionó hasta las lágrimas y aceptó la propuesta sin dudarlo. Otros dicen que no, que se quedó en shock y le pidió tiempo para pensarlo. Y otros simplemente dicen que no saben qué pasó. Personalmente creo que Hande necesita tiempo para pensarlo. Su relación con Kerem fue muy intensa y mediática, y quizás necesita asegurarse de que esta vez es diferente. Además, Hande es una mujer muy independiente y ambiciosa, y quizás tiene miedo de perder su libertad al casarse. Pero también creo que Hande ama a Kerem profundamente. Se nota en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se tocan. Y si Kerem realmente ha cambiado y está dispuesto a comprometerse, creo que Hande le dará una segunda oportunidad. Así que, mis chismosos, la historia continúa. Seguiremos investigando, buscando pistas y analizando cada detalle hasta que tengamos la verdad absoluta. Y por supuesto, os mantendremos informados de todas las novedades. Mientras tanto, no olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Creéis que Kerem y Hande se van a casar? ¿Qué pensáis de esta historia? ¿Tenéis alguna teoría propia? Queremos saberlo todo. Y recordad suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni una sola de nuestras bombas informativas. Os prometo que seguiremos trayendo el chisme más jugoso y mejor documentado. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.